Buenos días. Buenos días. Hemos entonado el canto número 113, donde dice que uno es feliz en el momento en que está con Jesús. Y también hemos escuchado el canto, ¿no?, donde nos declara el compositor del canto que la felicidad está el día que conocimos a Jesús, el día que conocimos el camino. ¿Cómo es Dios, que siempre armoniza todo lo que se ha de ser, todo lo que queremos de hacer llegar hasta el trono de su gloria en el nombre de Jesús? Porque vamos a hablar precisamente de la felicidad. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la Escritura. Sabemos que la palabra bienaventurado significa felices, dichosos, no una felicidad que proporciona el mundo, sino una felicidad extrema. En esta vida hay mucha infelicidad, mucha infelicidad. Si el hermano nos ve el rostro, que deberíamos estar felices, si no se nos ve, porque la felicidad se ve en el rostro, en los ojos. Ahí se ve la felicidad. No en las cosas que tenemos. Podemos tener muchas cosas, pero podemos ser infelices. Precisamente hay personas que buscan la felicidad en los bienes materiales. Siempre piensan que eso es la felicidad de la vida. Y cuando no lo tienen, se frustran, se amargan y viene la tristeza. Hay otras personas que buscan en las drogas, el alcohol, las relaciones, y encuentran un momento feliz por el éxtasis que provoca las drogas y todo eso. Pero luego viene el bajón, como se dice, y a la triste realidad, o como le llaman algunos, la cruda realidad. La felicidad tampoco está ahí. Muchos se empeñan en buscar la felicidad en un matrimonio, en una pareja. Y muchas de las veces tampoco está la felicidad ahí. La felicidad en un matrimonio está cuando ambos están cimentados en el camino. Porque cuando no, es una vida de sinsabores y una vida amarga. También lo es. Pero sí es bueno y sí se llega a la felicidad en un matrimonio cuando los dos van en un mismo fin y en el mismo propósito. Pero no es empeñarse en buscar ese tipo de felicidad, porque al fin de cuentas es temporal. Debemos de buscar la felicidad eterna, la que nos menciona Mateo capítulo 5, versículo 8. Y esa felicidad solamente está con Dios, nada más. Dice el texto, vamos a meditar en bienaventurados los de limpio corazón. Nuevamente lo vuelvo a leer, Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados es una consecuencia, pero hay una condición, que debe de ser de limpio corazón. Y hay una razón para la consecuencia. Esa razón es porque ellos verán a Dios. Significa que cuando uno ve a Dios, es uno inmensamente feliz. Pero para poder ver a Dios, hay que ser de limpio corazón. Si no, no se puede ver la gloria de Dios. No se puede conocer a Dios. La palabra corazón en las Escrituras, en la palabra de Dios, siempre implica sentimientos y pensamientos. Esto es decir, los sentimientos del corazón, las emociones del corazón, pero también los pensamientos de la mente. Para que lleguemos a contemplar la hermosura de Dios y por consecuencia ser felices, tenemos que ser de limpio corazón, sin malos pensamientos, sin malos deseos, sin maldad, sin envidia, sin celos, sin vanidad, sin todo lo que manche la mente y el corazón, sentimientos y emociones. Entonces, aquella persona que tenga el corazón limpio tendrá la dicha enorme de ver a Dios. Esa va a ser la bendición tan grande que tiene. ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué son bienaventurados? El ver a Dios, no veamos esta palabra tan simple, ver a Dios, sino todas las conjeturas que
puede haber, o todos los sinónimos, o todo lo que representa ver. Al menos vamos a ver nada más 3 cuestiones de los que representa ver a Dios, o la palabra ver, que es apreciar, distinguir, todo lo que es ver. Porque obviamente no lo vemos con los ojos físicos a Dios, pero sí lo podemos ver con los ojos espirituales. Ahora, el verbo que viene aquí, verán, no es un verbo escatológico, es decir, no es un verbo a futuro. Eso significa que todo aquel que sea de limpio corazón estará viendo a Dios constantemente. No nos vayamos porque, es que yo algún día voy a ver a Dios. No, aquí debemos de ver a Dios aquí en la tierra. Debemos de apreciar a Dios para poder ser felices. Para, a pesar de toda la vida amarga que hay en el mundo, encontremos la felicidad. Cambiemos el desencajo que hay en nuestra cara, que se nos nota la tristeza. Cuando se pone un dibujo en una persona que está triste, pues se pone hacia abajo cuando está triste. Lo que es la mueca, cuando está alegre se pone hacia arriba. Dios quiere que seamos felices. Dios no quiere vernos amargados tampoco. Nosotros mismos nos amargamos, nosotros mismos nos entristecemos, porque no cumplimos con la condición que es limpios corazón para poder ver a Dios. Cuando alguien llega a ese momento sublime de poder ver a Dios, es inmensamente feliz. Y no importa nada de lo que pase aquí en la tierra, ni de lo que le pase a su cuerpo, a su economía, al mundo en general, a todo, no le importa nada, porque tiene una dicha tan grande, consecuencia de haber visto a Dios. ¿Por qué es bienaventurado? En la conjugación de la palabra ver, entendiendo que el verbo verá es constantemente aquí, no es escatológico, no es a futuro. ¿Por qué son bienaventurados? Porque los de limpio corazón pueden percibir cómo es Dios. Es ver. La palabra ver, les vuelvo a mencionar, aplica varias cuestiones. Cuando una persona puede percibir, cuando alguien está platicando con otra persona, no necesariamente tiene que verlo para entender o lo que está mencionando, pero percibe tal vez su intención de no hacer aquello que le está prometiendo, puede ser. Los de limpio corazón son bienaventurados porque ellos pueden percibir, tienen esa capacidad de percibir lo que es Dios, o cómo es Dios, o quién es Dios, o qué es Dios. En otras palabras, entienden quién es Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si nosotros tenemos la capacidad para entender quién es Dios, vamos a ser inmensamente felices aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque por consecuencia de ello, uno va a comprender, a entender, o a percibir de manera completa, plena, íntegra. Entonces, podemos llegar a entender que el sufrimiento es bueno. Pero cuando no se percibe a Dios, cuando no se ve a Dios, uno dice, ¿por qué sufro, Dios? ¿Por qué estoy amargada, Dios? ¿Y por qué esto, Dios? ¿Y por qué aquello, Dios? ¿Eso es por qué? Porque no hemos percibido lo que es Dios. No vemos cómo es Dios. Y nuestra mente se nos nubla el juicio completamente de lo que estamos viendo. Emitimos un juicio equivocado, obviamente por aquella nube que se nos pone en entendimiento para llegar a comprender bien cómo es Dios. Pero bienaventurados son los de limpio corazón. ¿Por qué no podemos ver a Dios? ¿Cuáles aquellos obstáculos, aquellas cuestiones que no permiten que veamos realmente la gloria, la majestad y lo bueno y misericordioso que es Dios? Es que nuestro corazón está manchado por cuestiones meramente carnales. Cuando vemos las obras de la carne en Gálatas, si alguna de esas obras de la carne seguimos nosotros, fornicación, impureza, malos deseos, envidia, avaricia, codicia, vanidad, todo aquello, eso va a impedir que podamos ver a Dios, que podamos percibir como es Dios. Y eso va a impedir que seamos felices. Eso está en nosotros. Dios nos ha dado un motivo grande para ser felices. Es conocer a su Hijo. Llegar al momento sublime
del inicio de la salvación de nuestra alma. Cuando llegamos al bautismo no es la culminación, es el inicio de la salvación. Es el inicio del perdón de Dios, es el inicio de la misericordia, de la bondad de recibir la bendición. Pero ya depende de nosotros si conservamos o no conservamos. Por ello, los de limpio corazón son felices, son bienaventurados, porque ellos pueden percibir y entienden que el sufrimiento que hay aquí en la tierra es bueno. El sufrimiento de ellos, pues. Que no importa lo que parezca a uno, yo sé que es bueno. Porque solamente a través del sufrimiento puede uno valorar las cosas. Pero solamente nadie lo puede entender esto. Es decir, ¿cómo va a ser bueno el sufrimiento? Nadie lo puede entender si no se llega uno a ver a Dios. Es decir, percibir lo que es Dios. Si percibimos lo que es Dios y que lo que nos está pasando a nosotros es bueno. Cuando somos padres, los hijos, hay un momento, los que hemos sido padres, los que somos padres, los hijos hay un momento que nos ven como ogros a nosotros, que nos ven mal a nosotros, a los hijos, cuando son adolescentes. Esto lo he repetido muchas veces, adolescentes que adolecen de una parte del cerebro. Eso es algo de la propia naturaleza del ser humano. Cuando los hijos son adolescentes y que uno les niega algo, y que uno está en contra de algo, y que uno no les concede algo, se convierte uno en un ogro para ellos. Y lo ven a uno mal. Y uno es el malo. Es que mi papá no me entiende, es que la vida es otra, es que porque esto es como él ya vivió, y un sinfín de cosas que nosotros también ya experimentamos, ya vivimos también, nosotros también pensamos lo mismo. ¿Por qué? Porque no perciben que si se les está negando el permiso es por algo bueno. Y ellos lo ven como, ¿por qué te gusta verme sufrir, papá, mamá? Cuando no es así, lo que hace papá nada más es darle lo mejor. Y lo mejor no es siempre concederle sus deseos y caprichos. A veces lo bueno es quitarle esas cuestiones, que es lo que hace Dios. Vamos a llegar a la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que es bueno para nosotros no. Nosotros no sabemos. Yo no sé lo que es bueno para mí. Si no conozco el texto de la palabra, no sé lo que es bueno para mí. Y me voy a perder completamente, pero Dios sí. Entonces, si Dios me quita algo, o Dios no me concede algo, o Dios permite que haya algo en mi vida, cuando yo llego a entender, es decir, a percibir, se va ahí por la E, ustedes me entienden. Llego a percibir quién es Dios, soy feliz. A pesar con el sufrimiento, a pesar con la enfermedad, a pesar con la carencia económica, a pesar con que la falta de emociones o la falta de cuestiones carnales, llego a ser feliz. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son felices, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes parezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero ¿cuándo entendemos esta parte? ¿Cuándo entendemos cuando Pablo dice, cuando está escrito allá, mejor el escritor Lucas en Hechos, que dice que es necesario que a través de muchas aflicciones lleguemos al reino de los cielos? ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Pero por qué tengo que padecer para llegar al reino de los cielos? Eso es cuando uno en su vida, en su mente, hay el por qué Dios, es porque no ha visto a Dios, no lo ha percibido como es, toda su esencia, todo lo que es Dios, y no entiende por qué es bueno el sufrimiento. Y es como nuestros hijos adolescentes, somos berrinchudos, somos caprichudos, pataleamos, renegamos, estamos en contra de todo lo que Dios, en este caso como cristianos, menciona. A veces, por eso es necesario el crecimiento, la madurez. Y en la madurez vamos a poder apreciar como Dios. Y cuando apreciamos como Dios, entendemos que el sufrimiento es bueno. Y también entendemos que la disciplina es buena. A nadie le gusta la disciplina, a ninguno le gusta la disciplina. Pero la disciplina es buena, porque dice Hebreos que Dios al que recibe por hijo, azota a todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina. Porque dice, entonces si Dios no te disciplina por medio de azotes, entonces eres un abortivo, dice ahí Hebreos capítulo 10. Y nosotros no queremos ser con esa condición, con esa índole. Nosotros queremos ser hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que pasar por un proceso de disciplina en la vida. Pero ¿por qué si me he portado bien? A tu pensamiento, a mi pensamiento, a mi idea. Digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por
qué he hecho? Pues yo me porto perfectamente, Dios. Bien, sí, pues es que quítate eso que hay, ¿cómo dice la escritura? ¿Qué hay del ojo? Aquella viga, quítate esa viga para que te puedas ver a ti mismo. Porque no te ves tú mismo. Tú te ves perfecto, pero no. Tiene que haber disciplina para que tengamos una mejor conducta. A nadie nos gusta la disciplina, pero es buena. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando apreciamos a Dios. Cuando podemos ver a Dios. ¿Cuándo podemos ver a Dios? Cuando somos de limpio corazón. Cuando no hay amargura. Cuando no hay tristeza. Cuando no hay algo que nos incomode de la vida. ¿Qué nos puede incomodar en la vida, hermanos, a nosotros? Si tenemos la promesa y la esperanza de la vida eterna. Si sabemos que el texto sagrado nos dice que no nos afanemos a las cosas terrenales. Sin que nuestra mirada esté puesta en los cielos donde está nuestro tesoro. Pero también nuestro tesoro, nuestro corazón no está en los cielos, sigue estando aquí en la tierra. Así como cuando decimos, cuando me preguntan a mí, ¿tú de dónde eres? Yo soy del cambio. Jamás me voy a avergonzar de decir que soy de aquí. Siempre me ha gustado decir de aquí. Me preguntan, ¿eres de rancho? Con orgullo digo que soy de rancho. Así siento yo. Y entonces uno dice, es que en el cambio tengo el ombligo enterrado. Así decimos, ¿no? Es que ahí está mi ombligo ahí. ¿Dónde está mi corazón en este momento? Siempre, constantemente. ¿Dónde está mi pensamiento? ¿En el cielo o en la tierra? Cuando si yo lo tengo en el cielo, entonces mi mirada está allá y puedo ver la gloria de Dios. Significa que no hay nada en el corazón o en la mente que vaya a manchar un dejo de maldad que impida ver a Dios. Aquellas cuestiones en el corazón o en la mente es como si pusiéramos algo que nos impide ver. Tenemos que quitar eso, tenemos que quitar la malicia, la codicia, la avaricia, la envidia, los celos, para poder ver claramente a Dios y poder apreciar. Y entonces cuando apreciamos a Dios, entendemos que la disciplina es buena y que me falta mucho por ser la persona que Dios quiere que sea, pero estoy trabajando, estoy en ese proceso y permito que Dios me vaya moldeando. Y permito que Dios me vaya haciendo la imagen de su Jesucristo, como dice la carta de Pablo a los romanos. Pero si no permito que Dios me haga la imagen de su Jesucristo, a imagen de quién voy a ser yo. Para llegar al cielo tengo que ser la imagen de Jesús. Y para ser la imagen de Jesús tengo que permitir que Dios sea quien me vaya quitando, limpiando aquellas cuestiones que no son de acuerdo a lo que es el Señor Jesucristo. Que si yo no soy humilde, tengo que ser humilde. Si no soy manso, tengo que ser manso. Y como Dios sabe que no soy humilde, me va a poner algo para que yo tenga la oportunidad de enseñar mi humildad. Y esto es la disciplina. Así Dios se conduce. Y todo lo que Dios envía para nosotros es bueno. Dice Romanos, sabemos que todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Pero los que aman, en la condición es amar a Dios. Aquí la condición para ser felices es tener un limpio corazón, una limpia conciencia, una limpia mente, de no pensar mal de nada, de nadie, de no haya lascivia, fornicación, me refiero a los hombres, también a la mujer, que no haya ese tipo de deseos, que eso es algo, son obras de la carne. Cuando los que son de limpio corazón son bienaventurados porque pueden percibir o entender cómo es Dios, entonces saben que la voluntad de Dios es perfecta. Si alguien está en contra de la voluntad de Dios, es porque no ha visto a Dios, es decir, no lo ha percibido, es decir, que en su mente, en su corazón, hay algo de maldad, que le impide ver la gloria o cómo es Dios, y que lo que Dios hace es perfecto, y que lo que Dios hace es bueno, y que la voluntad de Dios es buena. Cuando inicia la creación, el primer día, el segundo día, ¿qué dice la Escritura? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. La voluntad de Dios es perfecta. Pero no se entiende esto cuando hay malicia en cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no vemos a Dios. Pero cuando vemos a Dios, porque a veces somos en el sentido malo convenencieros, en el sentido equivocado, porque también hay conveniencia buena. O sea, nos conviene estar aquí. Pero por eso digo, en el sentido malo la conveniencia. Porque decimos, a ver, es bueno que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo, como le quiera hablar uno a Dios, de tú o de usted. Es bueno que usted haya enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, es bueno. Pero no se me hace bueno lo que pasa en el mundo. Pero no se me hace bueno que tengo que hacer yo esto y esto para llegar a su presencia. Eso es lo que no se me hace bueno. Entonces somos convenencieros. Nos gusta nada más
lo que Dios ha hecho, pero nosotros no hacemos nada. Es cuando no entendemos que la voluntad de Dios es perfecta. Pero si alguno le entiende es porque puede ver a Dios. Es decir, lo puede percibir, lo puede entender, y eso es consecuencia de que tiene una mente, un corazón limpio. Si entiende que la voluntad de Dios es perfecta, tiene un corazón limpio. Número 2, ¿por qué son bienaventurados? Son bienaventurados porque ellos pueden apreciar lo que es Dios. Uno puede apreciar lo que es Dios, la belleza de Dios. Entonces saben que si pueden apreciar lo que es Dios, cómo es Dios, entonces saben que Dios es todopoderoso y que nada para Él es imposible. Y que si yo tengo un problema, yo tengo una aflicción, si yo tengo algo que me aqueja y que en mis fuerzas no puedo, en mi intelecto tampoco, pero tengo un Dios que es mi Dios y puedo apreciarlo porque soy de limpio corazón y puedo pedirle, y todo lo que le pida a Dios lo va a hacer porque es todopoderoso, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Pero no lo puedo apreciar, Dios. Digo, tengo un problema, Dios, pero tal vez no puedes, o tal vez estás ocupado. Mejor voy a buscarle la solución por otro lado, porque Dios como que no me responde, porque Dios como que no está conmigo, como que no me oye. ¿Es por qué? Porque no lo aprecio, no lo distingo, no veo todo lo que Él es, que son muchas cosas. Dios es todopoderoso. Así que sí, pero cuando un cristiano, en este caso, que es un cristiano, que es el que de limpio corazón y que es el que puede apreciar cómo es Dios, y tiene un problema fuerte, dice, ¿de qué me preocupo? Si yo veo al que me va a ayudar, que es todopoderoso, pero te vas a enfrentar a un gigante, en el nombre de Dios puedo vencerlo, pero es un problema, ¿no? Sí, pero David lo venció. David venció un gran problema que tenía, un gigante que tenía. ¿Por qué lo venció? Porque él sabía que tenía un Dios todopoderoso y que no bastó con que hiciera algo extraordinario, simplemente con una fe y una confianza en que Dios le iba a ayudar para vencer aquel gran problema que había. Y no va a ser el problema para él, sino para toda la nación. Si yo tengo un problema en mi vida, no debo de ver el problema como tal, debo de ver al Dios que tengo, al Dios que aquí en la tierra tiene sus pies y allá tiene, en el cielo está toda su esencia y su presencia que cubre toda la totalidad de la tierra. Es lo que tengo que ver yo, es lo que tengo que apreciar. ¿De qué me preocupo? Si tengo a Dios todopoderoso que me va a ayudar. Voy a poner un ejemplo que no se malinterprete. Cuando uno tiene un problema económico, pero que dices, bueno, pues tengo una cuenta bancaria, ese problema no es nada. En este caso nosotros tenemos un problema porque vamos a tener problemas, en la vida siempre va a haber problemas. Siempre va a haber esto, no es de algo que nos podamos salir, siempre va a haber situaciones complicadas. Pero ¿de qué me preocupo? Pues tengo a Dios. Así es quien puede apreciar lo que es Dios. Puede apreciar de que Dios es todopoderoso. También sabe aquel que aprecia, es cuando uno ve la belleza de una mujer. Como cuando dicen, oye, ¿por qué tienes problemas con tu esposa? ¿Por qué te separaste de tu esposa? No es que se separó a su esposa porque no vio todas sus cualidades. No veía que su esposa era hacendosa, trabajadora, lo acompañaba, estaba con él. No pudo ver eso. ¿Por qué no pudo ver eso? Porque su mente estaba en otro lado. Porque su corazón estaba en otro lado. Porque en su corazón estaba la infidelidad, la fornicación. Le impidió ver las cualidades de su esposa. Dios tiene grandes cualidades que no las apreciamos porque no somos de limpio corazón. Tal vez, puede ser. Al menos en mi caso a veces pasa. Digo, no, tengo que quitarme aquello que impide que yo vea a Dios. Porque Dios es todopoderoso para poder ver sus cualidades. Entonces, cuando uno es de limpio corazón, uno es feliz porque ve la misericordia de Dios. Dice, fallé grandemente otra vez, pero Dios es misericordioso y me va a recibir y me va a perdonar. Pero cuando yo no puedo ver a Dios de esa manera y cuando fallo me siento triste y me voy alejando en vez de que me acerque, porque no veo cómo es Dios. Porque eso, lo que hay en mi mente, me impide que aprecie realmente las cualidades y la belleza, la omnipotencia, la omnipresencia y la gran misericordia que hay. Y se me olvida la palabra donde dice que Dios es Padre de toda misericordia. Padre de misericordia, dice la carta de Pablo a los Corintios. Y Él es grande en perdonar. Pero también cuando uno aprecia a Dios, hermanos, es decir, que tiene un limpio corazón y que puede apreciar cómo es Dios, sabe que Dios es justo.
también sabe que Dios es justo y que Dios está en contra de la injusticia porque por su propia esencia está en contra de la justicia. Y entonces uno, para estar bien con Dios, tiene que andar en justicia también, porque eso es parte de que uno aprecia a Dios, de sus cualidades. Sabe uno que Dios no se va a burlar de él, sabe uno que a Dios no lo va a uno a engañar, sabe uno que a Dios no va a estar uno jugando con él, sabe uno que Dios es justo. Y si yo mi vida cristiana la quiero vivir a mi manera, no a la justicia de Dios, entonces si algún día me pasa algo, soy excluido de la presencia de Dios, yo ya entendí que Dios es justo y que eso es consecuencia de lo mismo que yo he hecho, porque la Biblia nos menciona en una amplitud de versículos que Dios es justo. Pero ¿cómo lo entendemos que Dios es justo? Cuando podemos apreciar cómo es Dios. ¿Cuándo apreciamos a Dios? ¿Cuándo apreciamos cómo es Dios? Cuando somos de limpio corazón. Entonces somos infinitamente felices, somos infinitamente dichosos, porque sabemos que lo que estoy haciendo, la obra que hago, tal vez no es vista aquí en la tierra, tal vez no es gloriada aquí en la tierra, y no me importa, porque Dios es justo, y Dios nos va a recompensar a cada uno según su obra, lo que ya hemos hecho. Que no me recompense el hombre, que no me recompense, que no haya glorias terrenas, que no las haya, porque Dios es justo. Y todo lo que uno hace, para el Señor, tendrá su recompensa y grande. Y esa es mi felicidad. La felicidad es como Dios me ve. La dicha es como Dios me está viendo cómo actúo conforme a su palabra. Porque lo que uno hace es para agradar a Dios y no al hombre, ni siquiera a uno mismo. Si uno predica no es para agradarse a uno mismo ni a quien lo va a oír, es para agradar a Dios. Que uno debe de dar mensaje tal cual es. Y tal vez aquí uno no sea reconocido, que eso no debe importar, porque Dios es justo. Pero que yo he hecho esto en la iglesia, que yo he hecho lo otro, que yo hago el aseo y me esmero por hacer aseo, y el hermano no dice, ¿quién hizo un aseo tan bonito? No me dice, eso no me debe importar, porque a quien me debo de importar es lo que estoy haciendo para Dios, y Dios es justo. Y que si yo aquí en mi edificio en un papel lo recojo y lo echo en el cesto, eso Dios lo va a ver. Y que yo hago cualquier cosa en la iglesia, Dios lo va a ver. Y Dios es justo y me va a recompensar. Cuando entonces no hago nada aquí, porque ¿para qué? Si no me mencionan, no hago nada. Pero ¿para qué te menciona el hombre? Que te mencione Dios. ¿Quién es el que es justo? Aquí se nos olvidan a veces las cosas. No lo hace uno con mala intención, pero se nos olvida. Pero a Dios no se le olvida. Dios tiene anotado cada obra que uno hace. Que haya algo así, no, que la hagan del aseo, yo por qué. Que está sucio el pollo, ¿por qué a mí no me toca? Uno tiene que, todo lo que uno hace es para el Señor, y Dios es justo, y cualquier cosa que uno haga, hermanos, es recompensada grandemente. Pero ¿cuándo lo vemos? Cuando somos de limpio corazón. Entonces somos felices. No nos importa lo que piensen, no nos importa lo que nos pase, ¿no? Porque entonces tenemos una gran felicidad. Número 3. Bienaventurados de limpio corazón. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos pueden percibir a Dios. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos pueden apreciar a Dios. Número 3. Porque ellos pueden experimentar o probar lo que es Dios. Pueden experimentar lo que es Dios. Solamente los de limpio corazón pueden experimentar lo que es Dios. Nada más. Por eso dice el salmista, probar o gustar, dice, a gustar y ver que Dios es bueno. Dice, pruébalo, para que te des cuenta lo bueno que es Dios. Pero cuando dice pruébalo, es decir, tienes que experimentarlo. Para que experimentes cómo es Dios, tienes que tener limpio corazón. Porque obviamente Dios es altamente puro. Obviamente Dios es altamente santo, y para que tengamos una relación con Dios tenemos que ser afines. Y yo mismo lo puedo, pero Jesús lo puede hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer. Cuando yo soy santo tengo una relación con Dios. Cuando soy de limpio corazón tengo una relación con Dios y experimento cómo es Dios. Entonces tengo una comunión con Dios, que es algo grande, hermanos. Imagínense tener una comunión con el Dios Todopoderoso. Que estemos en común. Es decir, tenemos algo en común, Dios y yo. Si Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es perfecto, Dios es bueno, y resulta que yo tengo algo en común con Él. Hacemos comunión. Algo de Dios tengo yo, y eso me da una gran felicidad. Y tengo una relación con Dios, de modo que puedo orar a Dios. Tengo una comunión con Dios, de modo que estar ante su presencia. De modo que no puedo salirme avergonzado de estar ante su presencia. Y eso es una felicidad tan grande que eternamente no puedo ir a ciertos lugares porque no puedo ni debo. Que a veces dicen, no, sí podemos, pero no debemos. No, un cristiano no puede, tampoco debe. Son dos palabras. No puedes ir y no debes ir. No debes estar
que en la carne le gusta. Y eso me entristece un poco, sobre todo a los jóvenes. Pero me alegra el hecho de que estoy ante la presencia de Dios. Digo, ¿y qué me sirve las 5 o 6 horas o las 24 horas que puedo producir un evento cuando estoy con Dios siempre? Y tengo una comunión con Dios. Porque obviamente cuando yo voy a cierto lugar, tengo comunión con lo que se hace ahí. Es decir, soy afín a lo que se hace ahí. Me gusta parte de lo que se hace ahí. O también yo hago parte de lo que se hace ahí. Hago comunión con las personas que van a dichos eventos. Y cuando yo estoy con Dios, hago comunión con Dios. Cuando yo estoy ante su presencia, hago comunión. Es decir, tengo parte de algo de lo que es Dios. Y eso en la mente genera una gran felicidad. No puede ser otra parte, no puedo, ni me gusta, ni quiero. Yo voy con Dios porque eso es lo que me da felicidad a mí. Por eso a veces hay frustraciones entre los jóvenes, también en los adultos. Porque todavía como que tenemos muy arraigadas las cuestiones carnales. Y eso es porque no hemos podido experimentar la relación o probar cómo es Dios. Y cuando uno tiene una comunión con Dios, es algo maravilloso, es algo que nada puede compararse. Ningún evento, ningún lugar, por muy bello que sea, puede compararse a estar ante la presencia de Dios. No hay ningún lugar en la tierra que se parezca a lo que es el cielo, no lo hay. Y nosotros cuando hacemos comunión, que experimentamos cómo es Dios, estamos literalmente en la gloria. Los de limpio corazón pueden experimentar, probar cómo es Dios. Entonces tienen una comunión o tenemos una comunión con Dios. Y si somos parte de Dios, estamos con Dios. Y uno dice, bueno, no tengo alguna cosa, pero no me importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque estoy dentro de Él, estoy con Él. Y cuando estoy con Él, estoy en la comunión porque tengo una relación con Él. Y no me importa porque todo lo puedo con Él, todo, incluso la carencia, la enfermedad, todo. Porque si Cristo vino, vivió como yo y nunca se afanó a tener riqueza o a tener poder o a que lo exaltaran o aquí, glorias. Él vino a cumplir un propósito y una voluntad y lo logró. Y yo tengo que imitar ese ejemplo. Y cuando tengo comunión con Él, todo lo puedo. Entonces estoy enfermo y escucho las palabras de Jesús que dice, del Señor que dice, bástate mi gracia. Y digo, sí es cierto, la gracia es mucho mejor que la sanidad física. Pero ¿cuándo lo podemos entender? Cuando hay una limpieza de corazón y que podemos experimentar con Dios. Porque cuando experimentamos con Dios, hermanos, entonces Dios nos dice, puedes tener la sanidad que tú quieras, si quieres. A ver, elige, ¿quieres tener la sanidad? Estando sano y fuerte puede ser cosas que te pueden desviar. No digo que tengas que estar enfermo, pero pon en la balanza, ¿qué es más importante? ¿La gracia o tu cuerpo físico que algún día, año con año, va a envejecer y algún día va a estar en el sepulcro? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Y cuando uno aprecia a Dios, cuando uno experimenta a Dios y que uno tiene una comunión con Dios, dice, no, pues la gracia. Prefiero la gracia 1000 veces, 1.000.000 de veces que mi propio cuerpo, porque aunque yo haga lo que haga con mi cuerpo, no lo voy a mantener. El hermano Morelos siempre nos dice un texto que dice que nadie puede aumentar un codo y nadie puede aumentar la estatura. No podemos hacer nada con nuestro cuerpo. Ya somos viejos. De 50 años, yo para mí, 50 años para mí, yo ya soy una persona que está en una etapa de madurez cercana a la vejez. Así me veo yo. Y no me importa, pues es parte de lo mismo. Pero mientras el cuerpo se vaya deteriorando, dice Corintios, que el hombre interior se va revitalizando, se va haciendo más joven todavía. ¿Por qué? Porque bástate mi gracia. ¿Cuándo lo entiende uno? ¿Cuándo se afana uno a las cuestiones de la carne, de la apariencia? Cuando uno tiene todavía arraigado aquí. Y cuando uno no tiene limpio corazón para decir, la gracia es mucho mejor que todo lo que pueda haber aquí en la tierra. Pero solamente los de limpio corazón. Entonces hay una felicidad, hay una bienaventuranza, hay una dicha enorme. Por eso hay hermanos que se ven más felices que otros. ¿Por qué? Porque tienen un corazón más limpio, sí, tienen una mente más limpia y aprecian más lo que es Dios, experimentan más lo que es Dios, perciben más lo que es Dios y las cosas terrenales las dejan al último de la fila, a la cola de la fila. Primeramente Dios y los demás que haga fila. Y yo soy feliz aquí y lo demás no me da felicidad. Que puede ser un complemento, un placer temporal, carnal, de la comodidad y todo eso, pero es un complemento porque la felicidad está en Dios, no está ahí. Cuando uno experimenta a Dios, se tiene una relación con Dios. Y tener una relación con Dios implica que estamos vivos. Dice Mateo
Mateo capítulo 22, versículo 32. Mateo 22, versículo 32. Dice la Escritura: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que si tenemos una relación con Dios, estamos vivos. Tenemos vida eterna. ¿Y cuando tenemos una relación con Dios? Cuando experimentamos o cuando probamos. Creo que después de haber probado las mieles, como dice Hebreos, que aquellos que gustaron el don celestial y probaron los poderes del siglo venidero y recayeron, que es imposible que nuevamente vuelvan a estar con Dios. Creo que nosotros que hemos probado, si es que realmente lo hemos probado, porque tal vez no lo hemos probado, no hemos probado el don celestial, a lo mejor no hemos gustado el don celestial, a lo mejor no hemos gustado los poderes del siglo venidero. Por eso a lo mejor todavía somos renuentes a la vida espiritual y nos gana tal vez más la vida material o carnal. Y eso trae infelicidad. Por eso hay hermanos que se les ven su rostro más infelices y hay hermanos que se les ven su rostro radiantes, felices. Como decía nuestro hermano, estamos cantando un canto de felicidad y estamos así tristes. ¿Por qué? Porque hay algo que aqueja, hay algo que nos aqueja. Y eso que nos aqueja es porque no vemos realmente como Dios. Hermanos, siempre va a haber enfermedad, siempre va a haber carencia, siempre va a haber un sinfín de cosas. Pero nuestra felicidad no está en que mi cuerpo esté perfecto, en que mi economía esté bien, en que tenga bienes. Ahí no está mi felicidad. La felicidad está con Dios. ¿Por qué? Porque puedo apreciar a Dios, puedo distinguir a Dios, puedo percibir a Dios y puedo experimentar a Dios. Y eso es una dicha. Y eso es una bienaventuranza, una felicidad que no nada más abarca el término material o físico, sino que será por toda la eternidad. Entonces sí, aquel que es de limpio corazón, se va a cumplir el adagio que en muchas películas de Disney mencionan y fueron felices para siempre. En nosotros se va a cumplir no este adagio, sino una verdad, porque un cristiano que sea limpio corazón ya es feliz aquí en la tierra y lo será eternamente. Dios los bendiga. Amén.